Marx, Gramsci y Althusser en la actualidad. Marxismo y actualidad. Hablar de marxismo y de actualidad puede parecer, incluso, contradictorio. En este libro se trata de explicar por qué no lo es, mostrando que aspectos de la tradición marxista han quedado, sin duda, obsoletos y cuáles, en cambio, conservan su actualidad. Y conviene comenzar reparando en que, en este mundo vertiginoso donde todo caduca enseguida, hay algunas realidades que, desde los tiempos de Marx, no han cambiado tanto como a veces se quiere hacer creer. Se oye decir, por ejemplo, que ya no hay obreros y capitalistas, sino emprendedores. El discurso de las clases sociales que tanto caracterizará al marxismo ha sido superado, se dice, por el advenimiento de la economía del conocimiento, por el crecimiento del sector servicios, por los fondos de pensiones invertidos en bolsa y por tantas cosas más. En resumen, Marx estudió la sociedad moderna y hace ya bastante tiempo que vivimos en una cada vez más imprevisible posmodernidad. Ahora bien, tanta inasible novedad se desvanece tan pronto como uno se pregunta, por poner un ejemplo, por la ropa que lleva encima. Algunas noticias de mayo de 2015 nos pueden servir para reflexionar un poco. En esos días, un importante periódico publicaba el siguiente reportaje: ¿Quién hace tu ropa? Mujer joven, asiática, con un salario de 40 euros por 12 horas de jornada. Valgan estas líneas como resumen del artículo. La Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha publicado un informe sobre la situación del sector textil en el mundo, un sector que esconde situaciones de esclavitud moderna. Las organizaciones denuncian que las grandes compañías de la moda siguen vulnerando los derechos laborales más elementales. Poco después, el mismo periódico publicaba el siguiente titular: Ehsanullah Khan, el líder contra la esclavitud infantil que incomoda a las grandes multinacionales. A continuación, podía leerse la siguiente entradilla: este pakistaní asegura que el 100% de la producción de Zara en Asia se sustenta con mano de obra infantil. Las condiciones laborales de los que, así pues, parece que fabrican la ropa que probablemente llevamos puesta en estos momentos, eran descritas con las siguientes palabras: un menor que trabaja en una fábrica de Pakistán, de Camboya o de Bangladesh entra a las 4 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. Las jornadas rondan entre las 10 y las 16 horas y el salario no supera los 2 euros al día. Las industrias de ropa, alfombras, fútbol o de material médicos se sustentan con el trabajo de menores que son vendidos a las mafias o a las empresas por sus propios padres. Leyendo algunos autores posmodernos y a no pocos de nuestros intelectuales de moda, uno llegaría, en cambio, a pensar que nuestras camisas y nuestras faldas se han cosido a sí mismas en algún escaparate global. En este mundo ya no hay obreros, ni en general clases sociales ni, por supuesto, si fuera posible, debería haber sindicatos ni convenios colectivos. Las cosas aparecen y desaparecen en el mercado como por encanto. El caso es que esto fue lo que, precisamente, Marx llamó, hace ya 2 siglos, el fetichismo de la mercancía. Y en este caso, como en tantos otros, su análisis no solo sigue siendo acertado en la actualidad, sino que, más bien, se queda corto. Rescatar a Marx del marxismo, Althusser y Gramsci. ¿Por qué precisamente Althusser y Gramsci a la hora de hablar del marxismo actual? ¿Y por qué en este orden, primero Althusser y luego Gramsci? El principal motivo es que este último es, sin lugar a dudas, el autor marxista más citado y más influyente en los últimos tiempos. Creemos que esto es difícil de poner en duda. Pero algunos pensamos, también, que sin la intervención de Althusser y de su famoso seminario, Lire y Le Capital, la obra de Marx habría sido muy difícil de recuperar con un mínimo de rigor. El sentido de la contribución de Marx a la historia del pensamiento político y a la filosofía se habría extraviado en un embrollo ideológico en el que el mito y el dogma se impondrían sin remedio. Si así hubiera sido, el marxismo, al desaparecer su funcionalidad mitológica, ligada a movimientos políticos que cambiaron el curso de las cosas, pero que, en cualquier caso, ya han pasado a la historia, habría perdido también toda vigencia y todo interés teórico. No ha sido así, sin embargo. Hay, ciertamente, una actualidad del marxismo. Y, desde luego, Gramsci se ha convertido en el epicentro de todo este fenómeno. Ahora bien, queremos mostrar en este libro que el marxismo que hoy renace con fuerza es mucho más compatible con la propia obra de Marx que con esas escuelas ideológicas que se llamaron marxistas. Y estamos convencidos de que, respecto a la obra de Marx en sí misma, la escuela althusseriana abrió la posibilidad de realizar una lectura libre de muchos prejuicios fatales. Nuestro tema es el marxismo en la actualidad. Creemos que conviene, incluso a expensas de invertir el orden cronológico, que partamos de una reflexión althusseriana sobre la obra de Marx, para luego intentar explicar en qué medida el renacimiento gramsciano al que asistimos en la actualidad merece llamarse, en algún sentido importante, marxista.
Si hubiera que escoger entre las contribuciones de Althusser a la historia del marxismo, sin duda alguna habría que resaltar el hecho de que gracias a él fue posible abordar la obra de Marx con un poco de serenidad académica. Esto no significa en absoluto un abandono de su vertiente política, pero sí un giro radical en el orden del asunto. En lugar de buscar en la obra de Marx lo que políticamente ya se había decidido que tenía que decir, gracias a Althusser se cambió de actitud y se comenzó a comprobar primero qué decía Marx para, luego, en todo caso, sacar las conclusiones políticas oportunas. Por decirlo de alguna manera, era preciso rescatar a Marx del marxismo. Fernández Liria y Alegre, 2010, primera parte. El marxismo no era solo una escuela filosófica, sino un movimiento político que había cambiado la faz del planeta, movilizando a millones de personas y a países enteros. Alguien podría pensar que, frente a semejantes movilizaciones históricas, la tarea de abrir la obra de Marx y, sencillamente, comenzar a leerla, era una mera anécdota academicista intrascendente y aislada. En semejante torbellino de la historia, había demasiados intérpretes autorizados de la doctrina marxista, institucionalizados, además, en partidos e incluso en estados comunistas, de modo que la pretensión de entender a Marx sencillamente leyendo su obra era casi una patética osadía. El seminario de Althusser, Lire y Le Capital, Althusser y Balibar, 1965, cambió enteramente este panorama. Creo que, de alguna forma vamos a intentar mostrarlo en este libro. Esta tarea de leer a Marx tuvo una gran trascendencia política a largo plazo, una repercusión que llega hasta el momento presente. Porque resultó que la obra de Marx no encajaba con lo que, en la tradición marxista, con sus enormes diferencias internas, se había decretado que Marx decía. Y como veremos más adelante, encajaba, sin embargo, con algunos planteamientos de muy acuciante actualidad. En este seminario, que tuvo lugar en 1965, participaron Althusser, Etienne Balibar, Maurice Godelier, Jacques Rancière, Roger Stablet y Pierre Machery. Se trataba de un puñado de grandes pensadores, fundamentalmente filósofos, que iban a cambiar para siempre la interpretación de la obra de Marx. En 1965, Althusser publicó también una recopilación de artículos con el título Por Marx. Algunos pensamos que este libro, junto con la publicación de las ponencias del seminario, marcaron un antes y un después en el marxismo. En primer lugar, Althusser insistió en algo que, con respecto a cualquier otro pensador de la historia de la filosofía, habría resultado muy elemental. No todos los textos de Marx estaban al mismo nivel. Había que distinguir, para empezar, entre lo publicado y lo no publicado. La obra de Marx es inmensa, pero solo una mínima parte fue publicada en vida de su autor. Durante la mayor parte de su vida trabajó en escribir El Capital. Por sí misma, esta obra tiene ya el inconveniente de no estar acabada. Marx publicó el libro pero, de los 3 otros libros previstos, no contamos más que con un conjunto de borradores a medio terminar. Por otra parte, disponemos de otra obra monumental de Marx que en 1858 estaba, en cambio, casi terminada, los famosos Grundrisse, elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Pero, por algún motivo, precisamente cuando esta obra podría haber sido rematada para su publicación, Marx decide guardarla en un cajón y volver a comenzar desde el principio. Todo esto no ha facilitado las cosas. Marx se niega a publicar lo que termina y lo que decide publicar no lo termina, porque fallece por el camino. Una anécdota que citaba Martín Nicolaus, uno de los editores, puede contribuir a formarnos una rápida idea sobre este tipo de dificultad con que nos encontramos frente a la obra de Marx. Se dice que 3 años antes de su muerte, al ser interrogado acerca de la eventual publicación de sus obras completas, respondió secamente, primero habría que escribirlas. Por ese entonces Marx consideraba la mayoría de sus primeras obras, obras que tanto entusiasmo han suscitado en los intérpretes contemporáneos, con un escepticismo que lindaba con el rechazo. Y hacia el final de su vida tenía una dolorosa conciencia de que los trabajos que había presentado o estaba a punto de presentar en público eran tan solo fragmentos. Marx, 1971-1-21. Por eso mismo, no se podía tratar cualquier frase de Marx como si se tratase de la palabra de Dios, sin hacer este tipo de precisiones, y mucho menos, como solía hacerse, sin distinguir entre Engels y Marx, como si fueran enteramente intercambiables, situación que se agravaba aún más si a la lista de lo intercambiable se sumaban los textos de Lenin, de Stalin o de Mao. Retrato de Karl Marx en su madurez. Por otra parte, había que aceptar que en el pensamiento de Marx había una evolución y que no podían ponerse en el mismo nivel un texto de su juventud, discutiendo con la izquierda hegeliana, y un texto de madurez, criticando a la economía política. La distinción entre un joven Marx y un Marx de madurez le valió a Althusser un aluvión de críticas muy agrias. Hay que decir, ahora que podemos mirar las cosas con más serenidad, que no solo tenía razón Althusser, sino que lo que estaba diciendo tampoco era nada del otro mundo.
con cualquier otro pensador de la historia de la filosofía habría sido una evidencia. Se distingue entre un Kant crítico y un Kant precrítico, así como entre un primer y un segundo Heidegger, y los estudiosos de Aristóteles se parten la espalda intentando comprender la evolución de su pensamiento y se ensarzan en polémicas interminables sobre si uno de los libros de la metafísica puede haber sido escrito antes o después que el otro. Con Marx, sin embargo, esta labor académica elemental no era practicable. Había siempre en juego demasiadas tensiones políticas. Esto es, la palabra de Marx no era ya un mero asunto científico o filosófico, pues cada frase suya era un dogma imprescindible para un movimiento social, político y económico de trascendencia mundial. Por eso, la sola idea de que el pensamiento de Marx hubiera sufrido una evolución, de modo que el renano habría podido incluso llegar a desautorizarse a sí mismo, provocaba un terror supersticioso. Y, además, siguiendo la estela de Althusser la cosa podía llevarse al límite. Como hemos dicho, la obra de Marx en su conjunto es muy distinta de, por ejemplo, la de Kant, que está en su mayor parte publicada por el autor y de forma, por añadidura, muy sistemática. Con Marx tenemos borradores y obras sin terminar. Los altuserianos siempre hemos pensado que si una obra permaneció en estado de borrador debió de ser, inevitablemente, porque al propio autor no le resultaba del todo convincente. De modo que leer a Marx acaba siendo todo lo contrario que un deslizarse por frases acabadas que solo hubiera que asumir como si se tratase de un texto sagrado. El lector, si quiere tomarse en serio lo que está haciendo, no tiene más remedio que seguir pensando con Marx lo que el propio Marx no acaba de pensar del todo. Y, por supuesto, esto obliga en muchas ocasiones a intentar expresar mejor que lo que Marx quería decir. Así pues, había que proponerse ser más marxista que Marx. Esta actitud de Althusser, lo que se llamó su lectura sintomática, despertó todo tipo de suspicacias y críticas muy severas. Una de ellas fue la de Ernest Mandel, el secretario de la Cuarta Internacional, que escribió un sarcástico artículo titulado Althusser corrige a Marx. Sin embargo, también aquí hay que decir que, mirado desde un punto de vista modestamente académico, lo que estaba haciendo Althusser no era tampoco nada inusitado en la historia de la filosofía. Kant dice que hay que entender a Platón mejor de lo que él se entendió a sí mismo, Heidegger, que hay que leer a Kant para volverlo kantiano. Pero es que, además, en el caso de Marx la cosa era inevitable, ya que nos encontrábamos con una montaña de borradores y de obras sin terminar. Por mi parte, he decidido que este pequeño libro introductorio se centre en algunas de las sorpresas que nos llevamos cuando nos ponemos, sencillamente, a leer a Marx. Insistiremos, por ejemplo, en algunos lugares comunes del marxismo que son incompatibles con lo que luego encontramos dicho en la obra de Marx. Y vamos a intentar comprobar que, significativamente, estas sorpresas son una buena brújula para orientarse en la problemática política más actual. Comenzaremos, pues, con Althusser y su intento de leer a Marx en directo. Pero ante todo esperamos encontrar, así, las razones por las que, en la actualidad política, se ha producido una resurrección de planteamientos marxistas muy ligados al pensamiento de Gramsci. No cualquier Marx servía para ello. Los conceptos, tan de moda hoy en día, de hegemonía o de guerra de posiciones, temas tan candentes como la autonomía de lo político y la necesidad de librar la batalla política en un terreno ideológico y de algún modo, por tanto, superestructural, remiten sin duda a Gramsci. Pero su impresionante resurgimiento actual no era compatible con la lectura escolástica de Marx. Por regla general, el marxismo despreciaba las batallas ideológicas como meramente superestructurales y periféricas. Y, sin embargo, Gramsci fue, como se suele decir, el marxista de las superestructuras. Su concepto de hegemonía está ahora mismo en el primer plano de la política mundial, tanto en lo que se ha conocido como las revoluciones bolivarianas en Latinoamérica, como en Europa, donde, a raíz de la conocida Spanish Revolution del 15M, del nacimiento en Grecia de Syriza y de Podemos en España, no ha dejado de ponerse en el primer plano la lucha por la hegemonía cultural e ideológica. Ahora bien, las incesantes apelaciones a Gramsci no deben hacernos olvidar que detrás de él sigue latente la obra de Marx. Y que Marx no era en absoluto ajeno a esta posible interpretación. Para comprobarlo hace falta, sin embargo, leer a Marx en directo. Y ello, hoy en día, se ha vuelto posible, sin duda, gracias al impulso althuseriano. Así pues, vamos a intentar insertar las herencias de Althusser y Gramsci en un proyecto común, el de entender la persistencia del marxismo en la actualidad. Un cierto marxismo fue derrotado y, de algún modo, sepultado en la historia del siglo XX. Pero el siglo XXI asiste a un replanteamiento político en el que la obra de Marx sigue siendo una referencia imprescindible. Antonio Gramsci, 1891 a 1937. Vivió una infancia marcada por la pobreza y la enfermedad. Militó en el Partido Socialista Italiano y,
junto con Togliatti, en 1919 creó la revista Ordine Nuovo. El desarrollo de la Revolución Rusa le llevó a fundar el Partido Comunista Italiano, siendo su representante en Moscú. La llegada de Mussolini al poder le obligó al exilio y la clandestinidad. Regresó como diputado en 1924, protegido por la inmunidad parlamentaria, pero la dictadura fascista le detuvo en 1926. Pasó en la cárcel el resto de sus días, en unas condiciones terribles y enfermo de tuberculosis. Allí escribió sus famosos cuadernos de la cárcel, su obra más importante. Falleció por no ser trasladado al hospital para recibir los cuidados que requería. Louis Althusser, 1918 a 1990. Nació en Argel, donde vivió hasta 1930. Permaneció 5 años preso en un campo de concentración nazi. Estudió en París y llegó a ser catedrático en el Collège de France. En 1965, organizó un seminario que iba a cambiar la interpretación de la obra de Marx, Lire y Le Capital, y publicó La Revolución Teórica de Marx, convirtiéndose en uno de los marxistas más estudiados del mundo. Durante toda su vida estuvo en tratamiento psiquiátrico por depresión. En 1980, en una crisis maníaca, estranguló a su mujer. En sus últimos años, escribió una autobiografía que fue traducida con el título El porvenir es largo. Antonio Gramsci en 1916 y Louis Althusser en 1976.